Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer, vamos a hacer una introducción a lo que es Laplace. Entonces, nosotros empezamos Laplace definiendo una función. Entonces es sea f de t, función en el tiempo, con t mayor a 0, porque no vamos a considerar tiempos negativos. Entonces definimos, se llama transformada de Laplace a la función f mayúscula de s, que es igual a la transformada de f de t, que está definida como la integral de 0 a infinito de f de t exponencial menos s de t dt. Cabe hablar donde S está dado como un conjugado más su parte imaginaria. Notar que la integral de la ecuación es una integral respecto al tiempo, por eso no se está tomando tiempos cuadrados. Entonces, también podemos definir bajo estas circunstancias como f a la menos 1 de s, vamos a definirla como la transformada inversa de f de s como 1 sobre 2 pi integral de alfa 1 menos j infinito por sigma 2 más j infinito de f mayúscula de s e a la st. ¿Qué condiciones necesitamos para que esto exista? Bueno, tenemos que decir que f de s, o sea, la transformada en integral, debe de ser convergente. Eso quiere decir que esto tiende a un valor c y distinto de infinito. Eso quiere decir que converja. A nosotros nos interesa lo que son las aplicaciones de Laplace para circuitos. Recordamos que cuando un circuito depende del tiempo, nosotros tenemos una función v de t, voltaje de t, es igual a resistor por I de t. Anteriormente habíamos trabajado con fasores. Ahora vamos a trabajar los voltajes del tiempo. Bueno, vamos a los circuitos basados en el tiempo, como la transformada de v de t la vamos a definir como v mayúscula de s igual a r de i s mayúscula. Y esto nos va a implicar varias cosas. La primera de esas cosas es que, por ejemplo, para tomar el voltaje que pasa por un inductor, nosotros teníamos anteriormente v de t es igual a L, la diferencial de la corriente sobre el tiempo. Y ahora vamos a definir cómo el voltaje del inductor lo vamos a definir ahora como SL por I mayúscula de S menos L y en el tiempo cero. Ahora esto es importante porque vamos a tener un modelo, siguiente lo voy a explicar, vamos a tener un modelo de que al transformar un inductor en el periodo de Laplace vamos a poder tener lo que es una fuente de corriente. Esto va a ser una fuente de corriente y esto va a ser respectivamente el inductor en el dominio de Laplace. Ok, entonces aplicando lo mismo para el capacitor, tenemos que para un capacitor tenemos que teníamos I de t es igual a C, la derivada del voltaje respecto al tiempo. Entonces aplicando la transformada de I de
vamos a tener que C, no, perdón, vamos a tener que es 1 sobre SC por I mayúscula de S más el voltaje inicial positivo sobre S. Entonces, para el capacitor vamos a tener lo que es una fuente de voltaje en su momento inicial 0. Lo siguiente se va a expresar de la mejor manera. Ay, no sé qué hice. Lo vamos a expresar así, miren. Tenemos aquí. Estos circuitos son los que vamos a tener. Entonces, por ejemplo, para el inductor vamos a tener una fuente en el instante 0, una fuente de voltaje en el instante 0. Vamos a tener que para el inductor tendremos un inductor aquí con una fuente, permítame ver si está bien, menos más, sí, y donde esta va a estar dada, esto va a estar dado por 1 sobre SC y S, y esto va a estar dado por, esto va a estar dado como L por I0. L por I instante 0. Ah, perdón, esta es una I mayúscula, una disculpa, esto es I de 0. Que también lo podemos expresar como haciendo una transformada de fuentes, lo podemos tener como un inductor y una fuente de voltaje. Esto sí va a ser, y esto va a ser I0 sobre S. Va a ser I0 sobre S. Y esto es lo mismo, ¿vale? Entonces, para el capacitor, vamos a tener un equivalente a estos de aquí. Voy a tener una fuente en serie con el capacitor que va a ser V0 sobre S V0 sobre S, que también puede ser capacitor, en paralelo con una fuente de C por V0. C por V0. Exactamente. Ok. Entonces, si tomamos las condiciones iniciales, o sea, en t igual a 0, como nulas, eso quiere decir que los inductores y los capacitores no están cargados inicialmente, vamos a tener que una tabla RLC como V de S igual a R por I de S. Para el caso del inductor vamos a tener SL I de S, y para el caso del capacitor vamos a tener 1 sobre SC por I de S. ¿Ok? ¿Y cómo se calculan las impedancias? Bueno, esto está fácilmente. Entonces tenemos que Z de S es igual al voltaje de S sobre I de S. Entonces, tenemos que las impedancias en Laplace van a quedar como R en caso de un resistor, en caso de un inductor serán SL, y estas serán 1 sobre SC. Es para el cálculo de las impedancias de Laplace. Finalmente, vamos a escribir, finalmente, analicemos el siguiente circuito. Vamos a tener
una fuente aquí conectada de esta manera, donde esto va a valer 1/3 faradios, que vamos a tener otro resistor con un inductor, disculpen el dibujo, con un Henry. Y nosotros vamos a buscar calcular V0, que V0 es este voltaje, es el voltaje de lo que pasa por el inductor, ¿vale? Entonces vamos a ponerle valores a estas resistencias, vamos a poner que aquí es un ohm, vamos a poner que aquí son 5 ohms. Nosotros podemos notar que tenemos mallas, entonces vamos a aplicar método de mallas, donde esto va a ser I1, esto va a ser I2, y vamos a hacer aplicando ay, no puedo, leyes de voltaje de Kirchhoff, malla 1, malla 1, vamos a tener, perdón, no di esta es de un quinto, ¿vale? Pero primero, antes de aplicar los métodos, a, esto no es un quinto, perdónenme, no me entiendo mi letra, esto es UDT. Vamos a pasar el siguiente circuito, lo vamos a pasar en el dominio de Laplace. Vamos a reescribir nuestro circuito. Recordemos que las resistencias se pasan simplemente de esta manera. Este va a ser 3/S, porque recuerden que es el inverso. Esta resistencia va a ser igual y este inductor se volverá S, ¿vale? Un ohm, y aquí vamos a tener una fuente más o menos 1/S, ¿vale? Vamos a tener aquí, completamos. Nos interesa calcular más o menos V de 0, que va de aquí a acá, ¿vale? Entonces, ahora sí, tenemos que 1/S, ya despejando, es igual a 1 más 3/S y 1 menos 3/S y 2. Y esta va a ser nuestra ecuación. Esto es ya despejando lo que pasa por aquí. Entonces, para la malla 2 vamos a tener que 0 es igual a menos 3/S y 1 más S más, perdón, este no es un S, este es un 5S más 3/S y 2. Lo que nos lleva despejando y 1, esto lo vamos a tener como 1/S por S cuadrado. Vamos aquí a multiplicar, vamos a multiplicar aquí por S para poder sacar de aquí este término. S más 5S más 3 y 2. Vamos a sustituir en 1 y nos va a quedar lo siguiente. Vamos a tener 1/S es igual a 1 más 3/S por, bueno, por, sí, 1/S, S cuadrada más 5S más 3 y 2 menos 3/S y 2, ¿vale? Entonces vamos a otra nota de aquí. Nos va a quedar que I2 lo vamos a tener como 3/S cúbica más 8S cuadrada más 18S, ¿vale? Ok. Nosotros aquí tenemos que encontrar la manera de llevar esto a una expresión donde podamos calcular la inversa de Laplace. Vale. Recuerdan que si nos regresamos hasta arriba, nosotros queríamos obtener el voltaje que pasa aquí.
Pero el voltaje que pasa ahí simplemente es la impedancia S por la corriente I2. Entonces es más fácil calcular eso. Entonces vamos a poner que V0, que es lo que nos interesaba, era S por I2. Es igual a, se van a cancelar estas, va a quedar como 3 sobre S cuadrada más 8S más 18. Vale, nosotros ya tenemos la solución, que este polinomio de aquí lo podemos reescribir. Ya metiéndolo en la calculadora tenemos que es la primera raíz S1 es igual a menos 4 más raíz de 2J. S2 es su conjugado, es igual a menos 4 menos raíz de 2J. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Nosotros vamos a multiplicar, vamos a hacer un 1 multiplicando V0 es igual raíz de 2 sobre raíz de 2. Notar que eso es multiplicar por 1. Y vamos a tener que es menos 4 raíz de 2 por 4 más menos raíz de 2J. También era una J. ¿Ok? Y nos va a quedar lo siguiente. Cuando multiplicamos nosotros esto, vamos a tener el siguiente. Es 3 sobre raíz de 2 por raíz de 2. Vamos a pasar esto acá. Y vamos a hacer esto aquí. Olvidé que era un S más esto y S más esto que tenemos aquí. Vamos a tener que es S más 4 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado. Y a esto, que está aquí, a eso ya le podemos calcular una inversa de Laplace. Esto es mayúscula de S0 es igual. Y esto ya tenemos manera, esto simplemente sale por, queda como menos 4t seno de raíz de 2 por t. Esto es lo que nos va a quedar aquí como resultado. Ahora quiero aclarar unas cosas siguientes. Como podemos notar en Laplace, todo va a depender del voltaje, va a depender directamente de cómo tengamos nuestro polinomio de grado n. ¿Vale? Si las raíces de nuestro polinomio son reales, complejas, o nosotros tenemos que simplemente es una raíz. Dependiendo de cómo salga esto, es la gráfica que nosotros vamos a obtener de esto. Entonces tenemos tres tipos de gráficas. Entonces nosotros vamos a tener este problema, que si en nuestro polinomio de grado n, nosotros lo tenemos como la resolución de raíces. Bueno, para el caso donde n es igual a 2, va a tener como b más menos raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Esto es lo básico, es de la chicharronera, y lo que nos importa es lo que hay dentro de este término. B cuadrada menos 4ac. Esto lo vamos a denominar como d. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si d es mayor que 0, entonces nosotros tenemos dos raíces reales. Y esto se le denomina, cuando hay dos raíces reales, se le denomina sobre amortiguado. ¿Qué es lo que pasa? Que si tenemos que d es igual a 0, entonces solo existe una raíz real. Entonces le dice que está, vamos a ponerlo con otro color. Vamos a decir que está críticamente amortiguado. Finalmente, ¿qué es lo que pasa con d menor que 0? Entonces tenemos
dos raíces complex, donde S1 es igual a S2 conjugado, ¿verdad? Eso es lo que significa, y esto lo vamos a decir que está subamortiguado. Recordemos cómo nos quedó a nosotros. A nosotros nos quedó una raíz, dos raíces complejas. Entonces, si nosotros tuviéramos que v de t, ay, perdónenme, tuviéramos v de t como tenemos a, e a la menos st, seno de st. Vamos a tener una gráfica, como esto es real, vamos a tener una gráfica de esta manera. Vemos que este signo va a hacer que nuestra gráfica con respecto al tiempo se vaya aproximando a cero, y esto significa que esté subamortiguado, que tenga esta forma. Dependiendo de la forma que tenga nuestro polinomio, va a ser cómo se va a comportar de esta manera. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una sobreamortiguada, simplemente como son raíces reales, nosotros lo tendríamos de esta manera, bajamos ahí. Y la otra manera, nosotros tendríamos una así para el otro caso, ¿vale? Eso fue todo el día de hoy. Espero que le haya gustado.